No, tengo la cosa del PRI, tú pagas, te lo envían al día siguiente. ¿Ya viste los comentarios? Sí, pero a ver, ya lo consulté y sí es más, pero
Buenas tardes. El Centro Nacional de Investigación y Documentación de las Artes Plásticas, CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del INBA, les da la más cordial bienvenida, no solo a ustedes que están aquí presentes, que nos honra con su presencia física en este auditorio, en esta aula magna del Centro Nacional de las Artes, sino a todas las personas que nos siguen esta transmisión vía streaming, y los saludo en nombre del director del CENIDIAP, el maestro Carlos Guevara, y del mío propio, Javier Guzmán. El día de hoy vamos a ver un documental titulado Las muchas Natalia Bolívar, Arte, Utopía y Religión, que es una realización del año 2018 de la realizadora Juana María Cordones Cook. Ella es uruguaya y yo me voy a permitir leerles una brevísima semblanza de ella para que ustedes la conozcan. Juana María Cordones Cook es maestra investigadora de la Universidad de Missouri y profesora de lenguas romances. Su formación incluye la literatura contemporánea hispanoamericana, el teatro y las artes visuales, con un enfoque en los intelectuales y artistas afroamericanos. Tiene una extensa lista de artículos publicados en revistas, libros, películas, algunos de ellos galardonados. Cordones Cook ha podido dar imagen y sonido a sus investigaciones a través de la producción y dirección de audiovisuales, historias orales y documentales. Ella ha sido nominada a uno de los premios Emmy y está construyendo con todos estos documentales, lo platicábamos ahora hace un momento, Juana María está construyendo un compendio audiovisual panorámico y un recuerdo del Renacimiento negro en La Habana con más de sus 25 documentales sobre artistas, escritores, bailarines, etcétera, etcétera. Y para comentar este documental de Natalia Bolívar, esta fascinante mujer que para mí, para muchos, fue un verdadero descubrimiento recientemente, tanto me entusiasmó que por eso lo estamos proyectando, entre otras cosas. Contamos con la presencia hoy aquí, con el honor de recibir a Yolanda Woods, de quien también me voy a permitir leer una brevísima semblanza, y ella nos va a hacer favor de comentar el documental antes y después de responder, después de que veamos el documental, responder sus preguntas, escuchar sus comentarios, que estoy seguro que lo sabrá. Yolanda Wood es doctora en Ciencias sobre Arte, profesora titular en Historia del Arte de la Universidad de La Habana, fundó en 1985 la Cátedra de Historia del Arte del Caribe y su actividad científica se constata en libros, artículos especializados y catálogos de exposiciones internacionales. Ella es miembro del Consejo Científico para el volumen 9 de la Historia de África de la UNESCO y del capítulo cubano del AICA Internacional. Ella fue Premio Nacional de Crítica Artística y Literaria en 2 ocasiones, 2013 y 2018, y ha gozado de una beca postdoctoral aquí en la UNAM en el año 2017 y 2018. Pues bienvenida, Yolanda, una vez más, buenas tardes. Qué Muchísimas gusto que gracias. nos acompañes. ¿Me oigo? Creo que no. A ver, ¿Ahora sí? Sí, ¿Me yo te oigo? paso no hay ningún problema. Yolanda, para aprovechar el tiempo al máximo, esta fascinante vida de Natalia Bolívar, una mujer que transcurrió en sus experiencias por el arte, estudiosa de la religión, la música, etcétera, etcétera, que ahora veremos,
se desarrolló en un contexto histórico. Ella es una vital octogenaria, activa, que desde los años 50 está plena, ¿no? Y llena de proyectos, etcétera. Cuéntanos, por favor, un poco brevemente, cuál es este contexto en que ella desarrolla toda esta actividad. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Agradezco profundamente a Javier Guzmán, al Centro de las Escuelas de Arte de aquí de la Ciudad de México, la posibilidad no solo de intercambiar con ustedes aquí presentes, sino además de tener un público que no vemos, pero que sabemos que está allí. De modo que me da muchísimo gusto, Javier, y te lo agradezco realmente. Como tenemos ahora poco tiempo y ya después habrá oportunidad con las preguntas de ustedes de ir un poquito más allá, me voy a limitar a decir algunas cosas sobre este documental en relación con tu pregunta que me parecen fundamentales. En primer lugar, decir que, como ya Javier indicaba, el trabajo de Juana María Cordones Cook es un trabajo muy relevante para la cultura cubana y para la cultura latinoamericana en general, tomando en consideración esta perspectiva que ha asumido de observar de manera contemporánea la presencia de los elementos de la cultura africana, no solamente en Cuba, sino más allá. Esta labor, yo diría, hace de su obra un patrimonio además expresado a través de estos audiovisuales. Para el caso de Cuba, ha hecho más de 20 documentales ya en nuestro país, porque además son documentales elaborados a partir de la primera persona. Son historias de vida, son historias que efectivamente se van trazando en relación con el tiempo. Y esto le otorga una cualidad, como preguntaba Javier, muy significativa, porque obviamente los contextos se van visualizando en estas trayectorias de vida. El caso de Natalia en particular es sumamente interesante por ser, en primer lugar, la vida de una mujer, y en su obra la mujer ha tenido ha sido una figura significativa dentro de los sistemas de valores en los que se han compuesto esta presencia afro en nuestro país. Es una mujer que tuvo que evidentemente enfrentarse a muchísimos procesos de exclusión que no solamente tenían que ver con su propio género, sino además con toda su intencionalidad de ser una persona activa, comprometida en el orden social. A esto se suma que era hija de una familia muy aristocrática en Cuba, descendiente además de la familia de los Bolívar. Su nombre viene de la gran figura de Bolívar, al que todos conocemos como el gran libertador. Es la familia cubana, vamos a decir, de Simón Bolívar, y es toda una generación, son generaciones sucesivas de personajes muy célebres en el contexto cubano. Desde muy temprana edad asumió una postura de reivindicación de sí misma, de autodefensa ante el medio muy enriquecido en el cual vivía, de ser ella misma, de buscar su propia personalidad, y la fue encontrando paulatinamente por diversos caminos. Como ya se decía, una mujer con esta cantidad ya de tiempo de vida, pues atraviesa prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, llega al siglo XXI hasta nuestros días hoy. Estos años en Cuba fueron años intensos, años de grandes batallas. En primer lugar, por la independencia de Cuba, a la cual ella se sumó activamente, haciendo dejación además de su propia condición familiar y de la propia vida que llevaba en ese sentido. Se insertó muy activamente en las luchas revolucionarias, perdió a su compañero que amaba profundamente y al cual respeta en cada momento a través de sus propias palabras y a su memoria en este sentido, y lo perdió en esas mismas luchas en las cuales tomaron parte. Desarrolló además un proyecto personal de vida vinculado a la cultura, al conocimiento de las tradiciones afrocubanas. Lo hizo de la mano
de algunas figuras fundamentales como Lidia Cabrera, como Fernando Ortiz, autores de textos claves en todo el pensamiento afrocubano de la segunda mitad del siglo XX, y es una mujer, por lo tanto, que está absolutamente implicada en todos estos procesos, con una seguridad muy grande en sus sistemas de creencias. Es una practicante activa de las religiones afrocubanas, las conoce desde adentro, y todo esto aporta en su palabra, en su testimonio, pues sin duda elementos fundamentales del conocimiento sobre estos temas. Fue una gran pintora, pudo haberlo sido más, pero sus propios intereses la fueron llevando a compartir espacios con la escritura. Tiene una colección de libros publicados importantísimos para la cultura cubana sobre estos temas relacionados con el conocimiento de la tradición afro en nuestro país. Podrán ustedes observar en este documental que su voz se va acompañando de la de otros grandes intelectuales cubanos. Y creo que esto forma parte también de un contexto, de una puesta en valor en la historia de Cuba y en su cultura, de lo que Natalia Bolívar significa, de lo que ha aportado a la formación de un pensamiento crítico cubano, donde las bases de esta persistencia de un imaginario de carácter religioso de origen afro tiene un valor y es de una significación insoslayable. No hay cultura cubana sin reconocer las fuentes históricas, culturales, que dejaron esta semilla que germina, crece y se proyecta más allá, que fue la presencia masiva de una población esclavizada traída desde África entre los siglos XVI al XIX. Cuba fue prácticamente el último país en Latinoamérica que eliminó la esclavitud. No fue hasta 1886 que esto ocurrió. Después de nosotros, en todo el continente, solo Brasil, en 1888. Por lo tanto, estamos hablando de una presencia importantísima, de gran significación, y no solo el trabajo de Juana María lo pone en valor para que sea conocido, difundido y estudiado, no solamente en Cuba, sino fuera de nuestro país, y en particular Natalia lo ha hecho con una brillantez. Es un trabajo exquisito lo que ha realizado y lo que su aporte significa a la cultura cubana actual. Muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos unos pocos minutos. Brevísimamente, ahorita tú mencionaste, bueno, una mujer que abre brecha, todo el mundo y el peso de la cultura afrocubana en la isla. Y para un público desde México que ve este documental, ¿podrías tú, por favor, completar qué otras claves tenemos que tener para sacar un poco más la sustancia de este documental? ¿Qué otra clave habría, Yolanda? Bueno, ustedes van a encontrar muchas claves más allá de las que yo les pueda decir, porque justamente ahí está la riqueza de un proyecto como el de Juana María. Es un proyecto, como decía, donde la voz del protagonista es fundamental y por lo tanto esa voz es testimonial y va dando aportes y va dejando caminos y va abriendo posibilidades de lecturas en relación con su vida, con la historia y con la cultura de nuestro país. En particular, en este documental, yo llamaría la atención sobre 2 o 3 elementos que me parecen muy interesantes. Número 1, ya decía, es una mujer, es la voz de una mujer en medio de una sociedad con determinadas características contextuales, como ya decíamos, y por otra parte es una mujer que va a intervenir activamente en los procesos de las religiones afrocubanas, pero no cualquiera. Como Lidia Cabrera, Natalia Bolívar se insertó, y ahora habrá un momento del documental en que ustedes verán que ella dice, soy mayombe y estoy rayada en todos los centros y por todos los lugares que en Cuba he podido.
Esta es una religión de las más fuertes de origen afrocubano, la religión del Palo Monte o Palo Mayombe, y es una de las religiones de los 3 grandes sistemas religiosos que nos han legado, nos ha legado la presencia africana en Cuba, que son la santería, el más extendido, el más popular, si ustedes quieren, de estos sistemas. Es procedente esencialmente de la zona yoruba y tiene toda la cultura de fe detrás, la cultura de los orichas, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Los orichas en Cuba, que es ella le llama un vademecum de la cultura de la santería cubana, porque trató justamente de brindar esa amplitud del universo de referencias de la cultura yoruba. Estas religiones no son solo un sistema de creencias en el sentido de que lo que esto puede significar en la construcción de un pensamiento religioso. Tienen un trasfondo cultural muy fuerte. Se viven dentro del espacio de la cultura nacional y por eso sus símbolos, sus atributos van articulando un sistema de relaciones del que participamos incluso no solo los que lo estudiamos por razones más científicas o académicas, sino incluso de los que viven activamente en el espacio social. Es decir, hay una socialización muy fuerte de estas expresiones, sobre todo de los símbolos, de los atributos de estos orichas. Y este era su objetivo, hacer un libro, decía ella, donde cualquiera que pudiera y quisiera, tuviera a la mano la posibilidad de acercarse a este universo que se crea con la cultura procedente de los yorubas. Este es un aspecto que podrán apreciar en el documental, que es muy interesante, la manera en que además ella lo expone, lo explica. Y los otros sistemas son el sistema Bacuá, que es un sistema muy cerrado, un sistema donde incluso la mujer está condenada desde África por razones de haber revelado el secreto desde allá, y la religión de Palo Monte, que es una religión que se centra en las fuerzas de la naturaleza y en los muertos. Tiene como pieza, imagen fundamental la enganga. La enganga es un objeto ritual cargado de energías. Esas energías forman parte de todos esos sistemas de protección. La mayor parte de estos sistemas que estoy mencionando se apoyan en la adivinación y en la protección. Son 2 claves fundamentales. Y todo eso ustedes lo verán, la manera en que ella lo expresa y lo explica. Su relación, como he dicho, con Lidia Cabrera aquí fue fundamental. Quizás algunos de ustedes conozcan que Lidia Cabrera produjo uno de los libros fundamentales para ir penetrando a esto que no es solamente un sistema de creencias, esto es toda una filosofía, hay todo un fundamento de base religiosa detrás de estas miradas. Y en el libro El Monte de Lidia Cabrera es un clásico de la literatura sobre cuestiones afrocubanas. En este libro, bueno, trabajó también con Fernando Ortiz, como sabemos, pues se aportan claves esenciales para la comprensión del Palo Monte. Otro de los elementos que me parece muy interesante que ustedes puedan observar es cómo se habita el espacio de un personaje con estas características. Vamos a estar con ella en su casa. En este documental, como en otros de Juana María, la voz convive con su espacio más inmediato. Y esto aporta muchas claves. Ya la verán hablar de sus collares, ya la verán hablar del espacio físico y de aquellos objetos de lo que está rodeada. Está rodeada no solamente de su obra personal, porque como ya sabemos y se ha dicho, es artista, pinta, verán algunas de sus obras, pero ya verán su espacio. Y todo esto que se podría identificar como una especie de barroco criollo en esa exuberancia de habitar en una casa cargada ella misma de todos estos valores y de todas estas expresiones simbólicas de lo que la religiosidad de origen africano significa en Cuba y del reconocimiento que estos valores tienen para la formación de la nación cubana hasta el día de hoy. No sé si con esto les doy así algún poquito para probar.
Yo creo que sí los antojaste. Bueno, pues vamos a ver el documental. Te invito a que pasemos abajo y al terminar volvemos a subir. Gracias. Sí, pero mejor, ¿verdad? Yo nací en una familia privilegiada, porque ahí aprendí lo que era más importante en una familia, la unión. Y yo nací en ese ambiente amoroso, sobre todo fundamentalmente de la familia de mi madre. La familia de mi padre era Bolívar, Bolívar y Bolívar por Santiago de Cuba, porque ahí se estableció un tío paterno de Simón Bolívar, de donde nace toda nuestra rama. O sea, de un tío paterno que emigró de Venezuela para Santiago de Cuba. Es una carga muy fuerte cuando uno va a analizar la historia de los Bolívar, es una carga muy fuerte. Y yo tuve la suerte de poder ir allá al lugar donde estaban los principales ejes de la familia Bolívar. Y la familia de mi madre, que son Aróstegui vascos, por parte del Aróstegui, y González de Mendoza, español no sé si de Galicia, de un lado de eso. Mi abuelo se preocupaba, era muy de la cultura, él recibió a Gabriela Mistral, él era fundador de ProArte Musical, o sea, eran gente de mucha cultura. Y él obligó a todos sus hijos a tocar un instrumento musical, que es muy curioso, porque una tía solterona tocaba el arpa y todos tocaban flauta, tocaban piano. Mi tía Natalia, que yo me llamo igual que ella, declamaba a Juana Ibarburo, a Gabriela Mistral, a todos los grandes poetisas latinoamericanas. Y en ese ambiente me crié yo. Cuando muere mi abuelo, construimos aquí en Miramar un terreno que nos dejó, en donde fueron de las dos hermanas de mi mamá, que una es la madre de la escultora Rita Longa, y yo gozaba de todas las visitas de ella, que eran, bueno, Víctor Manuel, Portocarrero, Mariano, Wilfredo Lam, y me fui formando en lo que era la cultura general de mi país, en las artes plásticas y todo, por oír. Yo era una persona que ahora hablo mucho, pero yo oía mucho. Mi nana negra era de origen congo, nacida en el seno de la familia de mi madre, hija de esclavos, y se había quedado a trabajar en la casa de mi abuelo. Y cuando nosotros nacimos, nos las dedicaron a criarnos a nosotros. Como ella tenía toda la fábula, la tradición oral de su madre, la madre la dormía a ella
contándole los cuentos de tradición oral de origen Congo, porque era de origen Congo. Y de esas fábulas y esas historias, a mí me abrieron una curiosidad muy grande de imaginaciones, de como un surrealismo infantil, diría yo, un surrealismo infantil afro. Entonces mi mamá, había veces la oía a ella hablando y le decía, Isabel, pero si yo le he dicho, Chicha, le decíamos, el que no le diga a la niña estos cuentos. Inclusive ella tenía unos cantos muy bonitos en lengua, pero yo nunca pude captar esos cantos que deben haber sido antiquísimos, porque ella a las noches libres se reunía con muchas de las criadas de la zona y hacían misas espirituales, pero misas espirituales muy distinto a lo que conocemos nosotros ahora, porque todas ellas hacían misas espirituales invocando, ya bien hubieran sido de origen yoruba, ya bien hubieran sido españoles natos, ya bien hubieran sido arará o de otras tribus. Ellos se unían y llamaban a esas espiritualidades. A mí me invitaron una vez, una noche, y fue lo más interesante porque no es el espiritismo que yo he estudiado, que hemos estudiado nosotros, sino es un espiritismo muy extraño. Y como yo era la niña bitonga, como decíamos nosotros, la niña de bien, sentada ahí mirando eso con una gran curiosidad. Ella fue para mí la guía. Además fue como una verdadera madre. No voy a decir que mi madre y mi padre no eran unos verdaderos padres, pero eran muy rígidos con uno. Y no era la cosa, yo nunca he dado un beso, porque a mí nunca me dieron beso. Entonces quien me ñoñaba, como decimos nosotros, era mi nana. Inclusive yo en este momento todavía le debo un cuento de niño en honor a ella, pero no se lo he podido hacer. Pero bueno, lo haremos. Sí se puede. Yo creo que yo nací pintando. Mi vida se convirtió un poco difícil porque nosotros somos 3 hermanos y mi hermana era una mujer preciosa, era una niña preciosa, mi hermano era precioso y yo era un adefesio. Entonces, llegándome a dar cuenta que era demasiado fea, dije, no, eso no me toca, yo voy a ver qué personalidad yo me enchapo con ella. Y con esa voy, con 10 años, y dije, bueno, empecé a ir por la parte más material, que era que a mi hermana le compraban todo lo bueno, y yo heredaba de mi hermana. Yo detestaba heredar, no por nada, sino porque los gustos de mi hermana nunca han sido los míos. Entonces yo decidí hacer estampitas. Y me quedaban de lo más bonitas, porque hacía estampas en tintas chinas y le daba acuarela y con temas de la Virgen y San José, y qué sé yo. Y las muchachitas a comprármelas. Y ellas empezaron a cumplir 15 igual que yo, pero ellas daban tremendas fiestas con las grandes orquestas y todo. Y entonces las muchachas empezaron, las amigas mías de allí, empezaron, Natalia, las invitaciones nuestras, píntalas. Pero cada una, y yo empecé a pintar 1000, porque ellos invitaban 1000 personas, y yo decidí meterme de lleno a pintar lo que fuera, lo que me mandaran. Ya empezaron a mandarme a pintar las postales de Navidad, y entonces me pasaba la noche hasta la 1 de la madrugada pintando como una loca, y me hice de mi dinero, y como me hice de mi dinero, hacía de mi vida, no lo que yo quería, por supuesto, porque eso no podía, pero cuando iba a las tiendas me compraba el perfume que yo quería, el vestido, se veía un vestido que me gustaba, aunque yo no era muy exigente, y fui haciéndome de una personalidad que no era la mía, que yo había sido el pato feo de la casa. Y mi tía Natalia me dijo, no, ahora te vamos a cambiar el look y tú vas a ser otra gente y qué sé yo, y vamos a explotar la pintura. En las vacaciones, me iba para Nueva York y daba
daba pintura en el Art Student League de Nueva York y me dieron una beca de 5 años para que yo fuera a pintar con ellos. Imagínate tú, eran unos monstruos y mi mamá le dijo que no. Bueno, pues tuve que volver para La Habana y lo que hice fue matricularme en San Alejandro. Pero ya me coge San Alejandro en las luchas estudiantiles. Y ahí yo, por supuesto, me metí en luchas estudiantiles en San Alejandro, donde me patearon, me golpearon, de todo. Y cada vez que llegaba, porque se metían allí, porque todos estaban en contra de Batista y todas esas cosas, se metían ahí y nos daban la policía tremenda. Para los van y para los vienes no les importaba quién fuera. Yo paso a trabajar en Bellas Artes como guía técnica del museo, en inglés, un poco de francés y español, porque me entero que Lidia Cabrera está montando las salas de etnología afrocubana. Y yo le digo a mi madre, que era amiga, íntima amiga de Raimundo Cabrera, el padre de Lidia, le digo, ay mami, yo quiero que tú hables con Lidia para que me lleve, que me acepte de que yo vaya como el perrito faldero a aprender de las religiones afrocubanas. Y empiezo ya, cuando abre el museo, a especializarme en el estudio fragmentado de las religiones. Porque nosotros como personas, como estudiantes y eso, no nos daban nada de la cuestión de la influencia negra en la cultura, etc. Si tú no lo buscabas, nadie te lo daba. Y me fui metiendo en el tema y lo conversaba a altas horas de la noche con mi nana, porque yo no podía conversar eso que mi madre me oyera, yo metía en el tema ya, y de buenas a primeras me empiezo a llenar de collares porque Lidia me regalaba collares de santería y otros que me regalaban cosas que habían hecho. Yo tengo un íreme del Niño Santo Ramírez, hecho por él en el año 56, 57, y él me lo hizo con mucho amor. Y él era un yamba de primera, un alto jerarca. La enseñanza de Lidia fue muy importante, porque fue la que me metió dentro ya el bichito para investigar. Porque mientras todos pensaban que esos temas eran tratados nada más que por religiosos como religiosos, aquí había científicos que se dedicaron al estudio de las religiones de origen africano, como fue no solo Lidia, Fernando Ortiz, Teodoro Díaz Fabelo, Argeliel León. O sea, hubo un grupo que sí se preocupó de ver qué era esto, de dónde éramos nosotros, qué son nuestra música, que tiene que ver la gestualidad del cubano con la gestualidad de las danzas afro. Por ejemplo, el íreme tiene la misma gestualidad que usa uno, la conga, el guaguancó y eso. Y yo tuve la suerte de tener muchas cosas de ella, de su investigación cuando ella se va. Yo siempre, bueno, mis libros están dedicados a ella. Nunca se puede olvidar la maestra. Yo siempre he sido muy en contra de lo que me obligan a hacer. Yo las cosas que me ordenan me resbalan, la verdad me molestan. Entonces, como yo veía en la sociedad que querían meterme el noviecito de la sociedad, el qué sé yo fui en contra de eso. Y entonces me empaté con Van Goemer, y Van Goemer fue un antes y un después en mi vida. Natalia había llegado a nosotros, el directorio, a través de un
individuo que va a morir en Palacio, que era también un ser excepcional, no en balde. Fueron ellos pareja y compañeros de la lucha, etcétera, que es José Luis Gómez Van Güelme. Él se destacaba, le decían peligro, un tipo que sobresalía sobre aquella generación de gente bastante excepcionales, que eran aquella gente que luchó contra Batista y organizó este movimiento. Yo tenía un primo que era gángster, hijo de mi tía Natalia, que había estado en la Segunda Guerra Mundial y que me enseñó a disparar. Y me sirvió mucho cuando quise entrar en el directorio revolucionario. Y un buen día Van Güelme me dice, oye, vamos que te quiero presentar a una gente. Ella está bien, porque él sabía que yo sabía tirar tiro y que me gustaba mucho toda la cosa esa de las armas. Y entonces él me lleva a conocer a Emilio. ¿Quién es Emilio? Emilio es el comandante Faure Chomón, que era en ese momento el segundo jefe del directorio revolucionario. Primero era José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez, todos ellos de la FEU, y todos ellos gente de primera, de pensamiento y todo, y me lleva a conocerlo. Y Faure también dice, mira esa niña, ¿cómo tú me has traído a esa niña? Porque todo el mundo me decía la niña. Bueno, en fin, inmediatamente nos conectamos cuando vieron que yo manejaba muy bien armas, que podía engrasarle las armas a ellos con mis uñas muy largas, que podía meter cosas en el cajón de la guitarra, porque yo daba guitarra clásica, y lo que la usaba allá era para dejar la guitarra y meter proclamas, bonos, de todo. Y así me voy metiendo de lleno en el directorio, formando parte de algo muy importante que tuvo nuestro país, Mujeres Oposicionistas Unidas. Lo que hacíamos era unirnos todos para ayudar al preso político, buscarle las visas, buscarle asilo político, que era muy importante, porque muchas veces había que asilar a alguien a toda carrera porque estaba muy perseguido. Natalia participa en todo. Yo dependí mucho de ella. O sea, para moverme, para buscar dónde esconderme, que Natalia se me convirtió en un punto clave para eso, por sus relaciones. Natalia tiene esta otra cualidad, es capaz de entusiasmar a los que la rodean. No todo el mundo tiene esa capacidad. Eso es, en cierta forma, uno de los rasgos más importantes del liderazgo natural. El 13 de marzo de 57 se produce el asalto a Palacio, donde el directorio concentra todos sus recursos, sus mejores hombres, etc. Y fue un gran fracaso. Y así vi, desgraciadamente, el ataque a Palacio desde el tercer piso de Bellas Artes, con 100 y pico de turistas en el frente, donde ellos no habían pasado 10 minutos y estaban los tanques tirándola a la fachada, que la desbarataron total. Y yo con los 100 y pico de turistas dando gritos y todo, los tuve que tirar para el piso. No había manera de sacarlos de allí, porque el fuego era cerrado, y el fuego cerrado duró casi 3/4 de hora, entre todos los tanques y las calibres 30 de Palacio, en donde caen muchos de mis compañeros, y Van Güelme lo matan en la fuente. Le meten una calibre 30 por el pecho. Y para mí la muerte de Van Güelme fue una parte de una experiencia demasiado dura para mí.
Yo tuve que dejar la pintura por allá por el 56, porque la pintura y esa vida que llevaba tan tensa no me permitía poderme sentar a hacer absolutamente nada que no fuera a pensar qué traslado de arma tenía, qué bomba iba a poner, a quién le íbamos a hacer un chequeo. Y entonces me vi imposibilitada de seguir pintando, cosa que me ha dolido en el fondo de mi alma, porque pensé que si hubiera seguido, hubiera sido una buena pintora. Natalia en aquel momento era una muchacha joven, atractiva, con todo lo que supone ser educada por una familia de la burguesía cubana antigua, católica, como era lógico pensar, y con toda una serie de valores establecidos, entre los cuales no era posible imaginarse que una señorita pudiera estar involucrada en ninguna actividad de tipo político, y muchísimo menos en una actividad insurreccional que suponía el riesgo de la vida. El hecho de ser revolucionario no tiene por qué borrarte el pasado. Ella tiene orgullo de su aristocracia porque no la tiene por qué negar. Porque además aristócratas hicieron este país, junto con humildes. Junto con el negro machetero había el conde y la marquesa, enriqueciendo este país. A ella, los golpes de la vida la han acercado seguramente más a la gente, al pueblo, porque eso era su vocación. A mí me va a buscar las perseguidoras a mi casa y me dice, vístete que te vamos a llevar. O sea, me pongo una blusa blanca y debajo me acordé del santero de Lidia que visitamos en Cárdenas, que le había dicho una semana antes, me había dicho a mí, cuando llegué con Lidia, ella siempre le decía, fulano, tírame los caracoles. Y tenía 90 años y él le decía, pero señorita Lidia, si usted está tan bien, pero mire, la que viene detrás viene con la muerte. Y entonces me dice, siéntate, siéntate. El problema es que tú estás jugando con fuego, estás jugando con armas de fuego. Y te van a coger, y te van a coger, y te van a coger para matarte. Y entonces me dice, tú vas a caer presa, pero yo te voy a dar una cosa, del collar de Ogún, pues la chabá. La chabá es que no es un collar normal, es un collar que se usa para distintas cuestiones religiosas, que tiene las 21 herramientas de Ogún. Yo te voy a dar mi collar de Ogún con ochosi, que es para protección contra las malas influencias, para protegerte contra el HLU, digamos, la policía y todo. Te voy a dar esto. Y me dice, esta persona que te va a coger, y me decía, escucha bien, esta persona que te va a coger va a tener en el bolsillo tal, va a tener una bolsita con esto, esto y esto. Y en el izquierdo va a tener otra bolsita con esto, esto y esto. Apréndetelo. Y va a tener en cruce una banda roja de Obatalá a Yagna, creo que era. En el Buró de Investigación estaba a la salida del puente de 23. Ahí llevaban a la gente, y las torturaban vilmente. Y el principal de eso era el comandante Lauren. Y él llega a hacerle el interrogatorio conmigo. Y en una de las veces que me están dando golpes, me tiran contra la pared y se ve el collar de Ogún. Y él dice, espérate, no le pegues más, no le pegues más. ¿Y qué tú sabes de ese collar que tú llevas? Y yo sí sé de todo lo que yo llevo. Ese collar me lo dieron, me lo prepararon para protegerme contra cualquier desmán y todo. Entonces le dije, mire, usted ya no me va a tocar más. Dice, ¿por qué? ¿Qué te crees tú que tú eres? Y yo, no, yo no me creo que yo soy nada, pero yo sé que tú tienes este resguardo en tal bolsillo y este resguardo con esto, esto y esto en tal bolsillo, y que tienes a Obatalá Yagna, si mal no recuerdo, a Obatalá Yagna. Ese hombre se quedó lívido porque en su vida pensó
que una persona católica, apostólica, romana, de buena familia, sabía nada de esto. Dice, espérate, no me la toques más. ¿Qué tú quieres, mijita? Y digo, bueno, yo sí quiero. Yo quiero que tú traigas a mi mamá. Ya. Hizo de todo en la lucha insurreccional. Escondió compañeros, buscó recursos, buscaba dinero, movía armas. Hasta el año 58, en que la caída de Batista la encuentra totalmente clandestina. Cuando triunfa la revolución, lo primero que hice fue a reunir a dos de los grandes escultores cubanos que me ayudaron a guardar armas en la base del monumento de Martí, Roberto Estopiñán y Eugenio Rodríguez, que es otro gran escultor. Dice, ¿qué vamos a hacer? Y digo, vamos a tomar Bellas Artes. Y después empiezan las negociaciones con los dueños de las obras, porque ahí generalmente Bellas Artes se nutría mucho de las colecciones privadas, de Julio Lobo, de Lagunilla, de todos ellos, de Gómez Mena. Entonces yo, como eran gente que me conocían y todo, con sus abogados y con los abogados que había formado el gobierno en el antiguo Ministerio de Hacienda, vinieron y firmamos las actas de lo que había ahí en el museo de ellos. Y le hacíamos las actas que eran préstamos indefinidos, porque fue la única forma que yo tuve de agarrarme a eso y que ellos se fueran del país y yo tener agarrado eso en el Museo Nacional. Y mi madre, que era una mujer muy sabia y además muy bien enterada de todo lo grande aquí, me dice, Natalia, pídele a Fidel que te den autorización para coger la casa de Oreste Ferrara. Oreste Ferrara fue un testaferro del tiempo de Batista y de Machado. Entonces yo enseguida pido, intervengo la casa con la milicia del directorio. En este momento me llama Julio Lobo y yo le digo, Julio, bueno, me estoy llevando lo que tú dijiste, las colecciones inglesas y eso. ¿Por qué tú no me das la colección de Napoleón? Y se cierra el convenio de que él me dé la colección de Napoleón. Y todos emigramos para la casa de Ferrara con Eugenio, que hizo todo el diseño y cómo iba a ir el montaje de todo lo de Napoleón que teníamos, adaptarlo a esas condiciones. Había un conde, el conde Gumá, Joaquín Gumá, descendiente de una familia también esclavista muy rica, que fue un gran diletante de las artes y de la cultura griega, etc. Y entre otras cosas que tenía una colección muy valiosa de jarrones etruscos y de monedas griegas. Y Natalia quería que Gumá le donara esas colecciones al Estado cubano. Y Gumá, con lógica, pues, se evadía con la caballerosidad que lo distinguía. Pero Natalia fue poco a poco y logró primero que él la diera en consignación, o sea, la prestara. Y después logró que se la diera al Estado cubano. Están en el museo. El problema es que después que pasaron 2 o 3 años, al ver la riqueza que había de obra y ver que empezaron a venir las casas subastadoras de la Sotheby, la Park and Bennett y todas esas casas, y entonces se desbarató recuperación de valores del Estado, que estaba hecho con verdaderos abogados, gente muy seria, lo desbarataron y entonces le dijeron que no tenían suficiente cultura para saber lo que se podía vender o lo que debía ir al museo. Y entonces vendieron la ceca y la meca de cosas, inclusive en lotes. En lotes se vendieron LAM, se vendieron andaluces, se vendieron de todo. Inclusive la última venta que yo supe fue a Canadá,
después que a mí me sacan del museo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a quejarme. Esa característica de promotora cultural no la va a abandonar nunca, ni siquiera cuando desistieron de seguir utilizando los servicios natales en el museo y la sacaron del museo. Ni siquiera así, ella seguía por su cuenta, sin que nadie lo hubiese nombrado, tratando de encontrar cosas de este tipo valiosas, culturales, en favor de su país. Porque, entre otras cosas, Natalia es, sobre todas las cosas, una gran patriota. Uno va a decir que esa muchachita la envían a trabajar en la agricultura, o que la envían a trabajar en el cementerio, o cosas así totalmente absurdas. En un plan de la agricultura, Natalia llevaba una exposición y se ponía a explicar y cosas de ese tipo, porque esa es su personalidad. Es mucha Natalia, pero la misma. La Natalia combativa lo fue en su juventud muy fuertemente y lo sigue siendo. Siempre que se permite la ocasión, ella combate. La Natalia que puede encolerizarse y ser una fiera, si hace falta, para defender un criterio que ve que le están torciendo, para regañar sobre la actualidad en algo que ve que es injusto. La Natalia madre, muy madre, madrísima, con esa casa, que todo está en orden visto bajo la pupila de Natalia, donde todo se une para que la familia se exprese. Y la Natalia ingenua, más bien cómplice, con la que puedes contar, no para el mal, pero para la picardía. Y es una Natalia que yo agradezco mucho y que disfruto y no se lo digo. La relación de Natalia con el cine realmente es prácticamente desde el comienzo del nuevo cine cubano. O sea, la relación que tenía Natalia con Tomás Gutiérrez Alea, con Titón, que también fue asesora de muchas de las películas que trabajó Titón, y nuestra realidad, nuestra identidad como cubanos, nuestra identidad cultural, tiene unas profundas raíces afrocubanas y tiene siempre una influencia en ese sentido. Entonces es muy importante cuando estamos contando una historia determinar si un personaje practica tal religión o practica la religión yoruba. A veces identificamos incluso hasta qué santo puede ser ese personaje, a qué deidad pertenece, le hacemos una especie de historia a los personajes y en ese sentido contar con su asesoría es fundamental para que tenga veracidad, para que sea real y creíble lo que estamos haciendo. Porque ya todos ellos me pedían convertir los personajes que ellos iban a llevar al teatro o al cine como Oricha. Y yo empiezo a estudiar otra vez y digo, espérate, esto es un estudio. Y lo empiezo a organizar. Porque ellos me enseñan cómo querían que le organizara eso. Qué ofrendas, qué flores, qué esto, qué lo otro. Bueno, era así, es como están organizados los orichas en Cuba. Ella llegó a mi casa con un bulto de papeles que yo empecé a colocar aquí, allá, porque digo, ¿qué tú quieres hacer con esto? Me dijo, yo quiero hacer un vademecum que le explique a la gente
que se acerca a esto, por lo menos los elementos fundamentales, la complejidad grande de la regla de Ocha y de cualquiera de las formas de expresión ritual de los negros en Cuba. Ella pudo hacer una nomenclatura, digamos, de esos sistemas religiosos y ella acepta, creo yo, ese concepto. Ella ha tenido la capacidad de confrontar esos mundos. Entonces yo creo que ella es un investigador de nuevo tipo. Esa es mi impresión. Es alguien que busca sus raíces, que cree que en todo eso está en su identidad. En mi juventud, cada vez que estábamos haciendo cualquier obra que tenía algún referente de la religión afrocubana, pues siempre contábamos con los orishas en Cuba, que nos facilitaba entender todo el tema de la religiosidad afrocubana, ¿no? Y así empecé a trabajar con su obra y realmente es como una madrina, ¿no? Es una energía que tú sientes de protección, pero no solamente de protección en el sentido religioso, sino también de conocimiento. Yo creo que vino a suplir, a reemplazar, a llenar un vacío que había. Y lo demuestran sus libros. El más conocido, Los Orishas en Cuba, es uno de los libros más populares de todas estas investigaciones, de todas estas indagaciones sobre el tema afrocubano. Después de Los Orishas en Cuba, Natalia no se satisfizo con el éxito obtenido. Una venta gigantesca de inmediato, 60.000 ejemplares. Es uno de los libros más pirateados de Cuba. En cualquier parte aparece una edición pirata de Los Orishas en Cuba. Ella no se conformó con este éxito y continuó investigando sobre el asunto para llegar al vínculo que ahora ella posee, ya no solamente de lo estrictamente religioso, sino el vínculo de la vida y de las costumbres y de las historias individuales con lo religioso. Yo creo que uno de los valores también de Natalia es entrar a temas tabú, a cuestiones que no están dilucidadas. Ha publicado un libro interesantísimo sobre Quintín Banderas. Todas esas historias eran historias que estaban en lo que se llama en el mundo oral y en la memoria de muchos cubanos que ya no viven hoy. Entonces, Natalia entró a ese tema que es muy importante, sobre una figura tan polémica, tan, digamos, polisémica también como Quintín Banderas, que es un héroe de la independencia cubana. Pero lo más interesante de Natalia es la espiritualidad que la acompaña a ella. Es un ancestro viviente. Es un ancestro viviente y es una biblioteca que camina, que deambula, por la cantidad de conocimientos que tiene en su orilla, en su cabeza, cómo los maneja, cómo los conserva. Pero además los archivos que tiene de religión afrocubana. Tiene libros consagrados al dios Hossein y por ahí es más bien por donde nosotros tenemos ese vínculo religioso. Sí me dediqué a guardar información de las religiones afrocubanas donde quiera que iba. Ya hubiera sido dando pico y pala en La Habana del Este, ya bien en el cementerio. Y ese es el gran archivo que tengo, más lo que heredé de Lidia Cabrera cuando se fue. Yo tengo todos los archivos llenos de informaciones del siglo XIX. Yo he tenido la oportunidad de ver alguna parte de sus grandes archivos. Y lo que tiene es que yo creo que hay pocos sacerdotes de Ifá actualmente que conocen lo que ella conoce. Entre tantas cosas que tiene un recetario de culinaria de origen afrocubano,
que yo teniendo aquí en casa por un tiempo, 3 años creo, un paladar, hacíamos el día de la comida afrocubana con las recetas de Natalia. A veces coincidía con su gran amigo Carlos Manuel Céspedes y era tremendo. Carlos Manuel de la Iglesia Católica y Natalia de el conocimiento afrocubano. Tanto así, una vez presentando Carlos Manuel y yo un libro de Natalia, digo Carlos Manuel, solamente Natalia logra unir en esta, como era verano caliente, en este lugar a sudar a Dios y al diablo en la Tierra del Sol. Y Carlos Manuel, que era un hombre muy simpático y muy sabio, dijo, mira Reinaldo, ni tú eres tan pecador ni yo tan santo. Si yo algo he apreciado en Natalia en todos estos 50 años ha sido su lealtad en la amistad. Aunque uno pueda después distanciarse en opiniones, eso no importa. Uno puede pensar como quiera y discutir con Natalia hasta con calorcito en la discusión y la amistad sigue incólume siempre. Ella es muy leal, yo destacaría eso como primera cosa. Y después su seriedad, no es la vida porque no es muy seria que digamos, pero es seria investigando, seria en sus trabajos intelectuales, en estos temas que tienen que ver con el sincretismo religioso en Cuba, las religiones africanas, etc. Ella es muy generosa porque ella acaba de publicar un libro ahora sobre el sincretismo entre Santa Bárbara y Shango y me pidió que yo lo presentara en la UNIAC, la Unión de Escritores. Yo dije, Natalia, yo lo acepto, pero ten por delante que voy a discrepar de lo que tú dices en el libro. Y dice, para eso te invito, para que discrepe, porque es lo que es interesante, no que repitas lo mismo que digo yo. Y así fue. Yo siempre quise que Natalia siguiera pintando, pero no me hacía caso. Ella abandonó la pintura, cerró ese expediente, ya, no tiene nada que ver con ella. Y un buen día voy a la casa de Natalia y veo que Natalia ha ligado, relacionado a las dos cosas. O sea, sus estudios afrocubanos, que son las que le llevan el 90% de su vida en estos momentos, con la pintura. Empezó de buenas a primeras, se sintió, empezó a pintar. ¿Qué empezó a pintar? Motivos del afrocubano. Y sigue pintando. O sea, ella se vuelve a reeditar, pero no abandona ninguna de sus experiencias anteriores, ni siquiera las más malas, porque eso forma parte de su nueva personalidad. Las muchas Natalia. De hecho, yo acabo de crear este espacio que es una galería y en la primera exposición que hice, Natalia fue una de las artistas invitadas y expuso obras realmente muy bonitas que está haciendo ahora. Y es parte de ese espíritu creativo, ese sentido de la búsqueda insaciable que tiene Natalia por expresarse. Se acercó a este taller porque tenemos una amistad maravillosa y discutimos la posibilidad de hacer y de trabajar un proyecto sobre Changó y la Virgen de Santa Bárbara. Yo creo que fue un momento, diría yo, plásticamente histórico, porque ambos investigamos y vimos una serie de posibilidades de colores, de texturas, que nos dio la posibilidad de hacer una obra a 4 manos con mucha fuerza, con mucho rigor. Yo creo que Natalia también sirvió para darnos mucha luz, mucha espiritualidad y mucha tranquilidad a este taller. Volví a la pintura y decidí que mi pintura tenía que ser la pintura no de la que a mí me había gustado, porque yo pintaba en espátula y todo, sino la pintura religiosa, que tuviera que ver algo con toda la espiritualidad que me estaba dando a mí el haberme metido de lleno dentro de la religión. Porque cuando te digo de lleno no es estudiar, es si había 40 casas de palo, yo me rayaba en las 40 casas de palo y permitía que me rayaran con cuchillo,
con espuela de gavilán, con lo que fuera. A mí me rayaron en el año 54 una gente de la Loma del Cusco de Pinar del Río, que era donde la pureza de la religión estaba ahí. Y te cogían el embele, que es el machete, y te rayaban con el machete. Rayar quiere decir te hieren, y con tu sangre alimentas la sangre de las prendas de ellos. Entonces yo llevo siempre el macuto mío, que no lo dejo por nada en el... Yo puedo ir a cualquier lado, pero ese siempre va conmigo. Ese es el que me avisa a mí, aunque yo tengo de todo hecho, ese es el que me avisa a mí si algo me va a pasar. Yo siempre me he imaginado que esto ha sido una ironía de la historia en Cuba, que es una descendiente directa del primero que introdujo grandes barcos negreros con esclavos africanos que España autorizó. Anterior a eso eran ingleses, franceses. Pues hoy en día sea una de las principales estudiosas de la cultura afrocubana. Me parece que eso es una gran broma de la historia. Y esta señora, con esa dimensión física y esa altanería natural de su familia, pasó a ser lo que en sentido religioso de la letra de Ocha se llama Apetevida-Ifá, que es cuando se tiran los caracoles para decir la buena o la mala ventura. Natalia organiza, trabaja con estos, y es maravilloso ese trabajo porque ahí se leen las leyendas, se leen los consejos, se lee cómo es lo que llamamos la letra, el futuro, la percepción de la realidad que debe tener la persona que participa en esa fe. Bueno, a mí dentro de las creencias religiosas, yo te puedo decir que estoy iniciada en todo lo que puedo estar iniciado, pero lo mío es la mayombería, que es la primera, la más fiel de las reglas de palo, de las consideradas reglas de palo, que son descendientes del Congo, Angola y Zaire, esa zona. Y es la que yo en realidad tengo mucha identificación. Porque es un sistema religioso de total adoración a la naturaleza y porque tú ahí estás en contacto con el espíritu de un muerto. Yo creo mucho en eso porque cuando tú pides una cosa, se te da el minuto. No tienes que esperar de estar dando gallos, gallinas, pollo, palomas, ni nada. Tú le puedes pedir desde ponerle una cosa de fruta cuando están un poco violentas, o darle un pollito, o darle, no sé, un poco de aguardiente y tabaco, y eso, y son de respuesta fija. Natalia, en apariencia parece ser una cosa, parece ser un personaje de pintoresco, de barniz, con sus atuendos, con sus collares. Cada collar eso es un resguardo que ella tiene, es un talismán que ella tiene. Y por eso ha tenido tanta larga vida, por lo resguardada que está. Porque en mi casa está protegida desde que usted entra de la calle. Usted no lo siente, pero esa casa está protegida por todos lados.
Haití ha sido un país que me marcó desde muy niña, porque Haití llegó a ser un centro muy importante de la cultura caribeña. Y los cubanos iban a beber de Haití también. Además me nutrí de toda esa experiencia, porque yo creo que uno se va enriqueciendo espiritualmente y como persona cuando tú vas conociendo todas las diversas culturas que puedes penetrarlas en ellas o penetrarlas de una forma, conocerlas aunque sea, o vivir un poco de ellas. Y a mí, yo digo siempre, yo he conocido casi el mundo entero, todos los mejores, las mejores, Italia, Francia, todo lo mejor. Pero a mí me dicen, y mi país es Haití. Y ahí empecé a escribir este libro de poemas, que es parte de las reflexiones que yo hago sobre Cuba y sobre Haití. Cuba, estás en mi silencio. Haití, en los espinos del barranco. Cuánta pena y angustia. Agüélleme allá, báñame en el azul de tus aguas, que tus olas rompan y acaricien mi cuerpo vencido y me lleven a las arenas de mi patria adorada. Es verdad que leer a Natalia es leer mucho de Cuba y de un poquito más general, pero ahí está la mano que busca esa información, la inteligencia que se aplica, la generosidad con que lo hace. Cuando llegamos a este conocimiento, respetamos y queremos más a Natalia Bolívar. Los seres humanos, en los momentos difíciles que la vida nos pone, reaccionamos de dos maneras extremas. Sale lo mejor que tenemos todos nosotros, el ángel que tenemos todos, y también la gente saca lo peor de ahí, el demonio que tenemos. Bueno, Natalia sacó lo mejor de ella en esas condiciones adversas y sigue sacando en las condiciones adversas que la vida le sigue poniendo a prueba, saca lo mejor de ella, no lo peor lo domina, lo pisotea. Para mí es una mujer muy moderna. Todavía es difícil encontrar mujeres tan modernas en la Cuba de hoy como Natalia. Es una mujer que realmente se fue fuera de tiempo, ¿no? Y es un ejemplo para las mujeres, y como artista, como creadora, como intelectual. Yo hago todo lo máximo que puedo hacer por todo el que toca la puerta de mi casa. Pero por lo menos la ayuda espiritual de oírle sus problemas, de tratar de encauzarlo, esa sí, siempre tienen mis puertas y el teléfono a su disposición. Ella lo mismo puede dialogar con un intelectual, que puede dialogar con un artista, que puede dialogar con un etnólogo, con un antropólogo, que puede dialogar con un religioso. Porque conozco religiosos que van a su casa a buscar información y ellas les abren las puertas a todos de la misma manera. Porque Natalia es un libro abierto. Natalia Bolívar es como un amuleto, como un amparo grande, una protección, digamos, para la cultura de base, raigal del componente africano. Ella eligió y ella sabe dónde está y sabe cuáles son los valores que ella defiende de su identidad. Yo creo que su nombre está inscrito con el de esos grandes etnólogos y estudiosos cubanos que han logrado realizar interpretación de sus misterios, en el carácter de sus cosas. Natalia es un intérprete de todo eso, no solamente porque lo dice, sino porque lo cuenta y lo sabe decir con esa sencillez. Parece ser difícil ser amigo de Natalia cuando tú comienzas. Una vez que tú has logrado entrar, aunque sea 2 pies, dentro de su casa, te das cuenta que es una mujer con una sensibilidad tremenda y un amor impresionante y capaz de regar por toda la calle amores, flores, colores. Es una gente que te da intelectualmente, físicamente, amorosamente, muchas posibilidades humanas.
La suerte mía, pienso yo, haciendo un pequeño análisis de uno, que no lo debo hacer yo, lo deben hacer los demás, es que como yo he tenido muchos derroteros, he trabajado en muchas esferas de la cultura cubana, pues eso me ha ayudado a evadir muchos momentos muy crueles que yo he tenido. Yo nunca me he recuperado de nada de lo que me han hecho. Pero yo no me voy, este es mi país, esta es mi tierra, aquí nací yo. Y tú te estás totalmente, completamente reciclándote todos los días. Estás aprendiendo todos los días. Tu espíritu se va alimentando de esas enseñanzas. Esa es mi amiga Natalia, a quien yo en la intimidad le llamo la bruja mayor. Porque aquí siempre se habla del cuentista mayor, del sonero mayor que es Benny Moré, etc. Pues hay que decir que en esta actualidad, hembra, la bruja mayor, es Natalia. Bien, pues ya lo vieron. Ahora la palabra es de ustedes, por favor. Si no hay preguntas o mientras se animan, mientras pierden comentarios o opiniones, yo puedo hacer algunas preguntas. Bueno, un ancestro viviente, una mujer generosa, ¿sí? Una mujer leal, ¿no? Lo dice el sacerdote católico, ¿no? De esta madre, de esta estudiosa de las religiones afrocubanas, pintora, formadora de museos, rescatadora de colecciones, militante, guerrillera, o sea, una verdadera personalidad con muchas aristas, ¿no? Por eso te preguntaba yo, ¿cuál es el caldo de cultivo? ¿Qué está sucediendo en Cuba, en Latinoamérica, a finales de los años 40, que explica a Natalia Bolívar, ¿no? Bueno, justamente creo que el título de este documental se propone revelarnos desde su propio enunciado, ¿no? De a quién vamos a conocer. Este personaje que se multiplica en el tiempo y que se multiplica en las más diversas circunstancias. Se recrea, como ella dice, se reconstituye constantemente. Cuando Natalia inicia su labor, que como ustedes ven no la inicia en el campo artístico, justamente la inicia implicada en un proceso revolucionario como el que ocurrió en Cuba, integrándose al directorio revolucionario, estudiantil revolucionario, que tuvo como figura de mayor liderazgo a José Antonio Echeverría, que justamente fue asesinado en el acontecimiento mismo del día de la toma del Palacio Presidencial,
el 13 de marzo de 1957, hecho que trascendió, por supuesto, en la historia de Cuba como un acto de insurgencia y valentía extrema de los estudiantes universitarios, que fueron los que organizaron este acto de toma del palacio, y lo hubieran logrado si no hubiera sido por desconocer que había una salida secreta que existía en el palacio y por la cual pues escapó Fulgencio Batista. Prácticamente todos los jóvenes que tomaron parte en aquel acontecimiento perdieron la vida, entre ellos Van Wemer, el compañero entonces de la propia Natalia. Fue un hecho trascendente y José Antonio no muere justamente en el palacio porque él tenía la misión de informar al pueblo y convocar a una huelga general a través de la emisora de Radio Reloj, que es una emisora nacionalmente conocida, utilizada por la mayoría del pueblo. Es una emisora que a minuto va dando noticias y va dando la hora. Y él logra entrar a la emisora, logra decir por el micrófono que se ha tomado el palacio. Él no sabe que está ocurriendo el fracaso del acontecimiento allá. Y cuando ya ha dado la noticia por la radio y sale, bueno, ahí hubo un enfrentamiento con la policía y es donde pierde la vida. José Antonio era el líder en ese momento de los estudiantes universitarios. Había sido el continuador de otra figura principal en la historia del movimiento estudiantil revolucionario cubano, que fue Julio Antonio Mella, fundador de la Federación Estudiantil Universitaria. Una figura mayor de pensamiento, un líder extraordinario, fundador del Partido Comunista de Cuba en 1925, que lideró toda aquella acción revolucionaria en su momento contra aquel otro gran dictador cubano que fue Gerardo Machado. Y justamente fue ajusticiado aquí en México, justamente, y hoy día creo que han salido algunas publicaciones importantes relacionadas con investigaciones recientes de los archivos de la Policía de México, etcétera, acerca de lo que fue el asesinato de Julio Antonio Mella. Por lo tanto, estamos montados en una tradición. Estamos montados en una tradición revolucionaria del estudiantado, sobre todo universitario cubano, que fue muy intensa y en la cual se integró Natalia a partir de lo que ustedes mismos escucharon, de su propia experiencia, de su propia actitud en este sentido. El directorio revolucionario se había fundado, un año antes se había escrito, se había firmado la Carta de México, aquí, en este país, en esta ciudad, donde se encontraba Fidel Castro preparando la guerra que ocurriría un poco después, con una visión diferente a la del directorio, que se proponía un proceso insurreccional clandestino desde el interior mismo de la acción estudiantil y sobre todo en los espacios urbanos, donde estaban las universidades, donde estaban los estudiantes, mientras que Fidel planteaba un tipo de guerra de guerrillas, que sería la que llevaría a cabo después de su viaje en el Granma hacia Cuba. En 1956, reunidos aquí el directorio, en la figura de José Antonio Echeverría y de Fidel, firman la Carta de México, buscando justamente una unidad de acción entre el directorio estudiantil y las fuerzas organizadas por Fidel, que eran las fuerzas de tipo guerrillera. Por lo tanto, era un momento de una enorme intensidad y es ahí cuando entra, como ustedes pudieron apreciar, a jugar un papel muy importante dentro de este directorio y dentro de el grupo de las mujeres que luchaban para liberar los presos políticos, la acción de Natalia. Acción que continúa por sus propias cualidades, además, como explica el material, pues se incorpora después al proceso ya mismo de la revolución y ahí está, con situaciones complejas, como ella explica, que vivió en algunos momentos de su trayectoria, pero ahí está, viviendo en Cuba y desarrollando una acción que cada vez más la orienta
hacia este campo de la investigación, hacia este campo de los estudios, a los que dedicará la mayor parte de su vida y se concentrará en una producción de carácter editorial, de carácter científico, con una significación enorme para la cultura cubana, como decía al principio. Tú ahora lo sugerías, ¿no? Vive situaciones difíciles. El comandante Guillermo Jiménez también lo dice. Pasó por momentos muy graves, ¿no? Y ella cierra casi el documental diciendo, ¿no? A mí me han hecho cosas terribles de las cuales no me voy a recuperar, pero aquí estoy, ¿no? El documental es, y lo platicamos Juana María Cordones, tú, yo, Nancy Morejón, es deliberadamente ambiguo en esa parte, pues por razones naturales, ¿no? Pero mucho de lo que la salvó a ella es su trabajo con Lidia Cabrera, sus investigaciones que continuó haciendo, todos los libros que publicó, lo que pintó, las asesorías que dio, las colecciones que salvó, aunque le hayan dado de palos, ¿no? Lo dice el comandante, ¿no? La corrieron del museo, ¿no? Bueno, creo que todo el documental nos da las razones por las cuales pudo Natalia sobreponerse a los acontecimientos que no sabemos exactamente la dimensión ni cuáles son, pero que significaron para ella momentos difíciles, como lo expresa. Entonces, constantemente estamos viendo a esta mujer que se reconstituye, que continúa. Y esto me parece muy significativo en términos de sus valores, es decir, de cuáles fueron los sistemas de valores que colocó en primer lugar para pues, resolver momentos difíciles que no explica y que creo que no tenemos derecho tampoco a especular. Es decir, son facetas que vivió, que menciona, y de las que salió además, entre otras cosas, creo, poniendo en mucho valor su propia fe. Es decir, esta fe que en su propia creencia, en sus múltiples creencias de origen afrocubano, pues fueron dándole desde el momento en que estuvo en la cárcel hasta después posibilidades de esta reconfiguración de sí misma y de este reencuentro con sus sistemas de valores en la vida y en lo que creía. ¿Alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? A ver, ¿quién tiene el micrófono? Por favor, Marta Olivares, arquitecta y doctora. Gracias, buenas noches. Felicidades por el documental, gracias por compartir este interesante trabajo, ¿no? Mi pregunta iba un poco en que si nos podría comentar, entendí que el proyecto es mayor, que están realizando una serie de documentales, si nos podría decir el alcance que tiene el proyecto, cuántas personas colaboran en él y hasta cierto punto los objetivos. Entiendo en esta primera instancia que están tratando de rescatar un poco a Natalia Bolívar, ¿no? Y obviamente toda esta complejidad que tiene con respecto a la cultura y la religión tan importante para Cuba, ¿no? Pero si nos pudiera hablar un poquito más del proyecto y hasta los alcances que pretende tener, creo que sería interesante y valioso, ¿no? Bueno, tomo la palabra que no me corresponde porque no estoy directamente vinculada al proyecto. Pues conozco el trabajo de Juana María desde hace varios años, toda la intensidad y la dedicación que ha puesto a este trabajo de llevar a un formato audiovisual estas voces de figuras muy importantes como Natalia dentro de la cultura y de los estudios de la cultura afrocubana. Como ya se mencionaba al principio y lo decía el propio Javier, estos personajes de estos materiales audiovisuales pues son escritores
son poetas, son teatristas, bailarines, artistas visuales. Por ejemplo, de lo que hemos visto, pues le diría que hay un documental sobre Santiago Rodríguez Olazábal, que habla en este documental. Excelente, es un pintor que es además sacerdote de Ifá, es un practicante religioso muy consolidado y que tiene una obra artística impresionante desde el punto de vista de la pintura, la escultura, la instalación, un artista contemporáneo de una fuerza enorme. Ahora, el último día que la encontré en La Habana, estaba terminando el documental sobre Belkis Ayón. Belkis Ayón, ya fallecida, falleció por los años 90, es una artista cubana que se introdujo en el universo abacuá, un universo, como ya les comentaba ahorita, relativamente cerrado para la figura femenina. Ella penetró, transgredió el límite, entró a ese universo y toda su obra se inspiró profundamente en los signos, en la iconografía, en el universo visual que se deriva de este sistema de creencias de los abacuá en Cuba. Nancy Morejón, a quien vieron en este documental, una gran poeta cubana, gran poetisa, muy implicada en una poesía comprometida con sus raíces de origen afrocubano. Es también parte de esta serie de materiales que vieron. Choco, el artista plástico Eduardo Roca, que está aquí entrevistado, forma parte también, tiene un material precioso, es uno de los grandes grabadores cubanos contemporáneos, a quien le dedicó un hermosísimo material audiovisual, donde además pone en valor su propia historia, sus propias tradiciones, ¿no? En este sentido, una de las editoriales que se menciona y que aparece entre los libros, sobre todo los libros que hizo sobre Haití, que tuve el gusto de traerle uno a Javier, que tenía aquí conmigo, precioso, hecho por la editorial Vigía. Y Vigía fue una de las primeras editoriales, uno de los primeros documentales de Juana María, dedicado a esta casa editora muy novedosa, que emerge en un momento crítico de la situación cubana, como fue el conocido periodo especial, cuando prácticamente no había materiales para poder llevar a cabo el proceso de impresión y edición de obras, y Vigía empezó a hacer libros manuales, libros totalmente hechos a mano, hechos además no solamente por artistas, por diseñadores, sino brindando empleo a una gran parte de la comunidad donde se situó esta editorial, que fue en la provincia de Matanzas. Y uno de los primeros materiales importantes que hace memoria ya hoy día, cuando este editorial tiene un trabajo reconocido internacionalmente, cuando estaba gestándose este proyecto en Matanzas. O sea, la obra de Juana María y su proyecto es un proyecto que tiene un carácter de transversalidad en cuanto a poner en evidencia y poner en conocimiento para muchas personas que a veces lo desconocen, el talento que existe hoy día entre la intelectualidad, entre los creadores, en todos los campos de la creación artística, donde el componente afrocubano es un elemento vivo, un elemento activo en el pensamiento y en los procesos de creación. Es, yo diría, parte fundamental de los objetivos de estos audiovisuales, y lo va logrando. Ya son más de 20. Quiere decir, algunas de estas voces ya hoy día no están con nosotros, y estos materiales están constituyéndose en un patrimonio, en un testimonio de voces contemporáneas que han sido parte activa del proceso relacionado con el conocimiento, la difusión y la creación artística vinculada a lo afro en Cuba. No sé si respondo a su pregunta, es hasta donde puedo decirle. A ver. Los felicito por la presentación del documental por varias razones, y motiva muchas preguntas y
y comentarios. Los felicito, bueno, por la calidad del documental y porque nos revela no solamente un documental muy bien hecho, muy bien documentado, sino todo un personaje que, bueno, al menos yo desconocía y que es fascinante por diversas razones. Mi pregunta es relacionada bueno, se menciona la relación o influencia de Natalia con Fernando Ortiz y con Lidia Cabrera. Lidia Cabrera. Mi pregunta es, ¿cómo fue la relación con Fernando Ortiz? ¿Fue a través de su obra o por el trato que tuvo con él o de las dos maneras? Fernando Ortiz, bueno, fue un estudioso de la cultura afrocubana y por eso le pregunto, ¿cómo fue la relación con él? ¿La motivó? ¿Le dio pistas? En fin, eso por una parte. Por otro lado, pareciera ser que en este documental que se nos presenta, encuentra uno la reunión de marginalidades en el sentido que, bueno, es una mujer, Natalia Cabrera, es la cultura afrocubana en el aspecto de la espiritualidad y de los ritos, de la negritud también, y además, bueno, Cuba es interesante por diversas razones. Bueno, los de mi generación un poco estamos sobresaturados del aspecto de la revolución, pero Cuba es mucho más que la revolución cubana, por toda la cultura y etcétera que representa, ¿no? Por eso y otros motivos más, reitero mi felicitación por la presentación del documental y que hayan hecho la elección del mismo y del personaje que se nos revela, ¿no? Porque es un descubrimiento, yo creo que para muchos de nosotros a nivel personal, ¿no? Quizá para los estudiosos ya sea muy conocida, pero qué bueno que se difunde de manera general para que sea valorada este personaje, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a usted por sus comentarios y sus preguntas. Sí, la verdad que escuchándolo a usted y la pregunta que anteriormente me hacía la otra compañera, sería interesantísimo poder hacer un ciclo sobre la obra de Juana María Cordones Cook en esta institución. Porque por lo que ustedes expresan, estoy segura que sería no solamente de una magnitud en términos de conocimiento, sino de una amplitud en relación a lo que estos temas significan dentro de ese panorama contemporáneo de Cuba, en lo que aportan estos materiales. Sería interesantísimo. Estamos previendo que probablemente Juana María esté acá en diciembre a través de la UNAM. Quizás sería interesante que pudiera haber un nuevo momento de encuentro con ella, en primer lugar, y además con algunos otros de sus materiales. De todo esto, pues yo le podré dar razón a Javier, si fuera de interés, y que se pudieran por lo menos presentar a lo mejor uno de un pintor, uno de un escritor, uno de un bailarín, o sea, que se pudiera dar una gama un poco más amplia de la significación y el aporte que significa su trabajo. En cuanto a su pregunta, imagínense, Fernando Ortiz y Lidia Cabrera tienen un liderazgo tremendo en Cuba entre los años 40, 50, que cuando Fernando Ortiz está publicando algunos de sus libros fundamentales. Uno de ellos, ¿verdad?, esencial, El contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, un libro clave no solamente para Cuba, sino en el contexto de nuestros países latinoamericanos y caribeños, porque es ahí donde desarrolla el concepto de transculturación, un concepto que empieza a discutir con algunas definiciones previas
desarrolladas por Malinowski y otros autores sobre la aculturación y la deculturación, a la que Fernando Ortiz aporta la noción de transculturación. Todo esto está en debate en ese momento en Cuba. Son años muy ricos en los que además, como decía ahorita, se publica también El Monte de Lidia Cabrera, es decir, se está entrando a claves fundamentales de los estudios y de la presencia cultural, histórica, social, de la presencia afro en Cuba. Hay una coyuntura, si usted quiere, muy sensible, y creo que quizás a todos les podrá llamar mucho la atención cuando la propia Natalia nos revela, nos cuenta que Lidia Cabrera estaba haciendo una sala etnológica afrocubana en el Museo Nacional de Cuba, recién fundado en los años 50. Creo que son aspectos que nos hablan de un momento en el cual se están gestando claves interpretativas, se están haciendo investigaciones muy importantes, cuando, como usted dice, esta era una cultura absolutamente marginalizada dentro de la sociedad cubana. A todo esto se suma un proceso ulterior, efectivamente, puede haber un agotamiento en relación con el tema de la Revolución Cubana. Cuba no es la Revolución Cubana, pero la Revolución Cubana también es Cuba. Y por tanto, es un momento clave de la historia de nuestro país. Son más de 60 años de lo que estamos hablando. Esto no es cosa de ayer, ni mucho menos. Es un largo proceso con altas, con bajas, con momentos más complejos y menos complejos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, hay un momento de la entrevista a Natalia donde ella dice, nada de esto se enseñaba en las escuelas. Lo teníamos que ir a buscar para aprenderlo en otro lugar, porque nada de esto se enseñaba en las escuelas. Yo soy graduada de esas mismas escuelas, soy graduada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana y fui del primer grupo de alumnos, de los primeros grupos de alumnos del doctor Argelier León, a quien ella menciona también, muy importante, figura dentro de los estudios afrocubanos, que introdujo los estudios de la cultura afrocubana en nuestras carreras. Esto no existía previamente. Por lo tanto, es un proceso en el cual y del cual la revolución también forma parte. En tanto, se abrieron puertas a muchos de estos estudios en la universidad. Se creó, por ejemplo, con la personalidad extraordinaria de Ramiro Guerra, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Y por primera vez, en el año 62, subieron a las tablas de los escenarios cubanos las danzas de origen afrocubano, que por supuesto vivían en esos espacios muy activos, pero desconocidos por la dimensión profesional o la dimensión académica en este caso. Por lo tanto, se trata de personajes como ella, como Lidia, como Ortiz, como Argelier León, como Ramiro Guerra, que fueron pioneros en la inmersión en estos contextos y en la puesta en valor público, académico, científico, de toda esa cultura que efectivamente se encontraba muy desconocida y además devaluada dentro de los espacios de la marginalidad. Ha sido un proceso largo, complejo. Me llama mucho la atención y quisiera resaltar esta cuestión cuando, por ejemplo, Nancy Morejón se refiere a su obra sobre Quintín Banderas. Y aquí hay una intencionalidad, como dice ella también, de sacar del espacio de la historia marginalizada por ser negro, por haber tenido, pues sin embargo, haber sido héroe de la independencia de Cuba, sacar de la historia estos valores y ponerlos en evidencia, ¿no?, a través de su obra. Entonces creo que sí, que es una figura imprescindible en este sentido, ¿no?, para los estudios cubanos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Así sin micrófono, muy marginal. Por ahí vi a Eusebio Leal, historiador de La Habana. Sí.
¿También está incluido en un documental? No hay un documental sobre Eusebio. Bueno, de Eusebio hay muchos documentales, pero no dentro de este ciclo hecho por Juana María. Si no hay ninguna pregunta más, comentario, entonces continuaremos con el rescate de todas estas marginalidades que son importantes en Cuba, en México, y desde aquí le decimos a Juana María, que seguro nos está viendo, que ojalá podamos coincidir, ¿no?, con esta propuesta de la UNAM de traer a Juana María, y bueno, ya si está acá, por supuesto que el LIMBA aprovechará para que hagamos lo que querramos, ¿no?, y lo que podamos, ¿sí? Y yo creo que también un beso desde aquí y un saludo a Natalia, ojalá nos haya podido conectar, ¿no? Pues sí, efectivamente, como les comentaba, estamos intentando que Juana María pueda estar para la conferencia de estudios afroamericanos que se organiza desde el Centro de Investigaciones del CIALC, del Centro de Investigaciones de Latinoamérica y el Caribe. Es una conferencia internacional muy importante, ya está por su edición número 11 y sería un espacio magnífico para pues mostrar también su trabajo y que ella pudiera pues dar muchos más elementos. En esa ocasión, ojalá y sea posible que pueda haber un espacio aquí también para encontrarla y conversar con ella, que por supuesto tiene mucho más que decirles que yo, que no soy nada más que una estudiosa y admiradora de su trabajo. Te quiero, Juana, si estás ahí, un beso grande para ti, igual para Natalia. Pues mil gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos aquí de manera física y a todas las gentes que nos siguieron por la transmisión de streaming. Gracias, y gracias a ti, por supuesto. Gracias a ustedes.